Bienvenidos a Viajes Literarios con River. Hoy exploraremos el sexto libro de la saga Bridgerton, titulado El corazón de una Bridgerton. En este video, les presentaré un resumen de los eventos más importantes de la novela, presentado en forma de cuento. Es importante aclarar que este video es solo un resumen, el libro completo ofrece mucho más en detalle y profundidad. Acompáñenme a descubrir qué sucede en esta apasionante historia. Primera parte. Capítulo 1. En marzo de 1820, en Londres, Michael Starling recuerda el momento crucial en su vida cuando vio por primera vez a Francesca Bridgerton. Había pasado su vida seduciendo a mujeres sin comprometer su corazón, pero una sola mirada a Francesca lo dejó enamorado perdidamente. El problema era que Francesca estaba a punto de casarse con su primo, John. Michael escondía su dolor tras una fachada de alegría, continuando su vida de libertino. Pero el amor no correspondido por Francesca lo consumía, sabiendo que nunca podría tenerla. Aún así, se mantenía cerca de ella y de John, disimulando sus sentimientos. La vida de Michael estaba llena de ironías. Pese a haber seducido a muchas mujeres, nunca había comprometido su corazón. Pero ahora deseaba lo prohibido, a la esposa de su primo, su mejor amigo y prácticamente un hermano para él. Este deseo lo atormentaba, llenándolo de culpa. En la casa Kilmartin de Londres, Michael observa a Francesca y John, felices y enamorados, lo que aumenta su dolor. John y Francesca celebran su segundo aniversario y Francesca, siempre animada, sugiere ideas para la celebración. Michael, ocultando su sufrimiento, sugiere que vayan a Escocia. Francesca, con su perspicacia, intenta ayudar a Michael, pero él se mantiene distante, sabiendo que nunca podría estar con ella. John, ajeno a los sentimientos de Michael, le agradece por cuidar de Francesca y lo considera un buen amigo. La escena culmina con Michael acompañando a Francesca a dar un paseo. Ella, alegre y despreocupada, no se da cuenta del tormento interno de Michael. Él, a pesar del sufrimiento, no puede resistirse a estar cerca de ella, aunque sabe que nunca podrá tener más que su compañía y sonrisa. Capítulo 2. Francesca Bridgerton había llegado a conocer bien a Michael Starling, a pesar de sus defectos y su comportamiento libertino. Era evidente que, aunque no abordaba la vida con la seriedad que ella y John preferían, había algo en el que la hacía apreciarlo. Michael había sido el mejor amigo de John hasta que se casaron y, en esos 2 años, también se había convertido en su confidente. A pesar de haber crecido con 4 hermanos, Francesca no solía sentirse cómoda en presencia de hombres. Sin embargo, Michael era una excepción. Siempre se sintió diferente de su familia, más reservada y cuidadosa con sus palabras. Encontró en John un compañero que la entendía y la completaba. Cuando lo conoció, sintió que finalmente había encontrado a su alma gemela. Michael y John eran como hermanos, habiendo compartido todo desde su infancia. Aunque John heredó el título y la riqueza, Michael nunca mostró envidia hacia él. Esta generosidad de espíritu era una de las razones por las que Francesca lo quería tanto, aunque él siempre se burlaba de sus propios defectos. Durante una caminata nocturna, Francesca intentó convencer a Michael de encontrar una esposa, una tarea que él rechazó con irritación y diversión. Sin embargo, en su conversación, Michael mostró una intensidad que Francesca rara vez había visto, dejando entrever que no era el hombre superficial que pretendía ser. Al regresar a casa, Francesca encontró a John profundamente dormido y no pudo despertarlo. Michael, al entrar en la habitación, supo inmediatamente que John no estaba durmiendo, estaba muerto. El mundo de Francesca y Michael se desmoronó en ese instante, llenándolos de dolor y confusión. Francesca, en su desesperación, intentó despertar a John, mientras Michael, incapaz de consolarla, la sostuvo en sus brazos. Al día siguiente, Michael tuvo que enfrentarse a Lord Winston, un miembro del Comité de Privilegios de la Cámara de los Lores, que insistía en saber si Francesca estaba embarazada. Michael, aún en shock por la muerte de John, rechazó la idea de molestar a Francesca con preguntas tan insensibles. En su dolor, Michael se dio cuenta de que, aunque había deseado a Francesca, nunca había deseado heredar el título y la responsabilidad que ahora recaían sobre él. Francesca, con la fuerza y resolución que la caracterizaban, intentó seguir adelante con las tareas que le correspondían como viuda.
A pesar de su propio sufrimiento, Michael se dio cuenta de que ella también estaba sumida en un dolor profundo. Francesca finalmente reveló a Michael que estaba embarazada, una noticia que cambió el curso de sus vidas y les dio un atisbo de esperanza en medio de su tristeza. Capítulo 3. En la mansión de Saint James, Francesca disfrutaba de un día soleado en el jardín cuando su suegra, Janet, comentó lo sana que se veía. La casa había cambiado mucho desde la muerte de John, llenándose de mujeres, lo que le daba un ambiente diferente. A pesar de estar rodeada de familiares, Francesca se sentía sola. Incluso Michael, quien antes era su gran apoyo, parecía distante. Francesca reflexionaba sobre su tristeza y la ausencia de Michael. Él era su vínculo más cercano con John, y su alejamiento solo aumentaba su dolor. A pesar de estar acompañada por su madre, su suegra Janet, y la madre de Michael, Francesca deseaba desesperadamente la compañía y consuelo de Michael. Mientras conversaba con Janet, Francesca notó una pequeña mancha roja en el cojín del sillón del que se había levantado. Alarmada, Janet observó la mancha de sangre, indicativo de que algo andaba mal con el embarazo. Michael, sumido en su propio dolor y culpa, había estado evitando la casa Kilmartin. Sentía que su deseo por Francesca, aún después de la muerte de John, era una traición a su primo. En su apartamento en el Albany, Michael recibía un mensaje urgente: Francesca había perdido al bebé. Sin pensarlo, corrió hacia la casa Kilmartin, sintiéndose impotente y sin saber qué hacer. Al llegar, Michael fue recibido por su madre, Ellen, quien le explicó la conmoción de Francesca. Ellen le informó que Francesca no paraba de llorar y que había pedido por él. Michael, sintiéndose fuera de lugar y consumido por la culpa, no creía poder consolarla. Aún así, sabía que debía intentarlo, aunque se sintiera incapaz de ser el amigo que Francesca necesitaba. Ellen, al ver la lucha interna de Michael, intentó darle fuerzas para enfrentar la situación. Michael, sintiéndose abrumado, negó con firmeza su capacidad para ayudar en ese momento. Desesperado y sintiéndose un cobarde, se marchó, dejando a Francesca sola en su dolor. Capítulo 4. El mes después del aborto espontáneo de Francesca fue un verdadero infierno para Michael. Cada nuevo deber como conde de Kilmartin lo hacía sentir como si estuviera empujando más lejos el espíritu de John. Pronto sería como si John nunca hubiera existido, especialmente ahora que el bebé que habría sido su último legado también había desaparecido. Michael se resistía a mudarse a la casa Kilmartin, no estaba listo para enfrentar la ausencia de John en cada rincón, y prefería la soledad de su pequeño apartamento. Pero Francesca, desesperada por su distancia, finalmente lo visitó. Al verla en su apartamento, él sintió un torbellino de emociones, sorpresa, culpa y un deseo reprimido. Francesca, con lágrimas en los ojos, le dijo que lo extrañaba y lo acusó de eludirla. Michael, incapaz de manejar la situación, intentó explicarle que no sabía cómo consolarla. Francesca, furiosa y dolida, le exigió entender su sufrimiento. La intensidad de la conversación aumentó, y Michael se sintió más atrapado y culpable que nunca. En medio del dolor compartido, Francesca le confesó su rabia y frustración. Michael, incapaz de soportar la carga emocional, finalmente cedió y la abrazó, permitiéndole llorar en sus brazos. Aunque deseaba consolarla, no podía evitar sentirse impotente y culpable por desearla aún. La conversación alcanzó un punto crítico cuando Francesca mencionó que el bebé habría necesitado un padre, insinuando que Michael habría ocupado ese lugar. Esa declaración destrozó a Michael, llevándolo a un punto de ruptura emocional. Michael, con una mezcla de desesperación y rabia, le gritó a Francesca que no podía ser John, que no podía ocupar su lugar. La soltó bruscamente, dejando a Francesca asustada y desconcertada. Ella, sintiéndose rechazada y sin saber qué hacer, decidió irse. Antes de marcharse, le dijo a Michael que tal vez era mejor que no se vieran por un tiempo. De vuelta en su despacho, Michael intentó ahogar sus penas en whisky, pero se dio cuenta de que el alcohol no aliviaba su dolor. Entendió que no podía seguir así, y en un momento de claridad, decidió que necesitaba alejarse. Le pidió a su ayuda de cámara que preparara todo para un viaje a la India, decidido a poner distancia entre él y Francesca para evitar más sufrimiento. Segunda parte.
Capítulo 5. Francesca anhelaba tener un bebé. Este deseo había crecido con el tiempo, hasta que finalmente pudo reconocerlo y aceptarlo. Comenzó con una ligera punzada al leer las cartas de su cuñada Kate, que hablaban de su hija Charlotte. Sin embargo, el dolor se hizo más profundo cuando su hermana Daphne llegó a Escocia con sus hijos, llenando la casa de vida y risas. La diferencia entre la casa llena de niños y el vacío cuando se fueron fue abrumadora para Francesca. En su estancia en Kent durante la Navidad, se sintió aún más sola al ver cómo los niños de la familia eran llevados a la cama. Este sentimiento de vacío la llevó a tomar la decisión de cambiar su vida. No se sentía infeliz, había encontrado una forma de vida cómoda y agradable como condesa de Kilmartin, administrando la propiedad con eficacia y sin la intervención de Michael. Sin embargo, deseaba un bebé y, para ello, sabía que tendría que casarse de nuevo. Aunque la idea de cambiar su apellido y comprometerse con otro hombre le resultaba extraña, decidió superar su miedo y hacer los preparativos necesarios. Decidió ir a Londres antes de lo habitual para comenzar la temporada social y buscar un marido. Necesitaba un nuevo guardarropa y estaba dispuesta a dejar de lado el luto y los colores sombríos para lucir colores vivos como el azul, el rosa y el carmesí. Estaba decidida a comenzar una nueva etapa en su vida. Mientras tanto, Michael, que llevaba 4 años en India, decidió regresar a Gran Bretaña. Había encontrado una cierta paz en India, lejos de Francesca, pero sabía que era hora de volver. El trabajo en India le había dado una nueva perspectiva y un sentido de propósito, pero el constante conocimiento de que Francesca estaba cerca había sido un peso sobre él. Ahora, esperaba poder enfrentarla y ser su amigo, aunque todavía la amaba profundamente. Al llegar a Londres, Francesca se encontró con una casa fría y mal preparada debido a su llegada inesperada. Decidió ir a la biblioteca, que era más cálida y acogedora. Al entrar, encontró a Michael calentándose las manos junto al fuego. La sorpresa de verlo fue abrumadora, pero intentaron mantener una conversación cordial. Michael, por su parte, intentaba ocultar su deseo por ella y mantener una actitud despreocupada. Francesca le expresó su enfado por su partida sin previo aviso y su distancia emocional durante esos años. Michael, sintiéndose culpable y frustrado, le pidió disculpas. A pesar de la tensión, ambos intentaron retomar su amistad, aunque las heridas del pasado y los sentimientos no resueltos complicaban la situación. Finalmente, Francesca se ofreció a cederle su dormitorio para que él pudiera descansar, pero Michael insistió en quedarse en la biblioteca. La conversación entre ellos reveló que ambos habían cambiado, pero también que aún había una conexión profunda. Francesca expresó su deseo de que las cosas volvieran a ser como antes, cuando eran amigos inseparables. Michael, por su parte, trataba de aceptar su nuevo papel como conde y encontrar una manera de estar cerca de Francesca sin sucumbir a su amor por ella. Francesca se despidió con un sincero deseo de que Michael se sintiera bienvenido y él, aunque aún luchaba con sus sentimientos, también expresó su alegría por volver a verla. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Capítulo 6. Cuando Michael despertó a la mañana siguiente, la casa Kilmartin ya estaba perfectamente abastecida y funcionando como era debido. Un espléndido desayuno lo esperaba en el comedor, pero Francesca no se encontraba por ninguna parte. Al preguntar al mayordomo, este le entregó una nota en la que Francesca explicaba que se había trasladado a la casa de su madre en Bruton Street para evitar habladurías, pero lo invitaba a visitarla. Decidió ir a pie hasta la casa número 5, disfrutando del aire templado y de los sonidos y olores únicos de Londres. Mientras caminaba, reflexionaba sobre cómo se sentía un extranjero en su propia ciudad. La India le había dado una sensación de pertenencia y propósito, pero ahora, de regreso, Londres le resultaba extrañamente desconocido. Al llegar a la casa de los Brierton, fue recibido con calidez por Violet, la madre de Francesca, quien insistió en que la llamara por su nombre de pila. Violet lo invitó a tomar el té, y pronto se unió Francesca, quien se mostraba algo severa pero complacida de verlo. La conversación fue fluida y agradable, como si no hubiera pasado el tiempo. Michael disfrutó del té y de las historias de Violet sobre un baile con tema indio al que había asistido. Después del té, Francesca y Michael salieron a caminar por Hyde Park. El sol brillaba y el clima era agradable.
Francesca comentaba lo mucho que se sentía como en los viejos tiempos, paseando juntos. Michael mencionó su sorpresa al descubrir que Francesca se había mudado, y ella explicó su razonamiento, expresando su deseo de no volver a vivir en casa de su madre más de lo necesario. La conversación derivó hacia los planes de Michael ahora que había regresado, y Francesca sugirió que ocupara su escaño en el Parlamento y se casara. Michael, algo irritado, pidió más tiempo antes de considerar esas cuestiones. Francesca bromeó sobre las madres que se pelearían para casarlo con sus hijas, y Michael, aunque inicialmente reacio, comenzó a ver el humor en la situación. Mientras caminaban, Francesca habló de su deseo de viajar, pero de repente se quedó mirando en la distancia. Al notar su distracción, Michael le preguntó qué miraba, y ella, tras un largo silencio, confesó su deseo de tener un bebé. La confesión de Francesca dejó a Michael perplejo. No sabía cómo responder a un deseo tan íntimo y personal, especialmente viniendo de ella, quien siempre había sido tan reservada sobre sus sentimientos. Mientras seguían caminando, Michael intentó comprender la profundidad de su anhelo y lo que significaba para ella. Las palabras de Francesca resonaron en su mente. Su deseo de tener un bebé, un nuevo comienzo, era un reflejo de su propia necesidad de avanzar y encontrar un propósito renovado en su vida. Michael sabía que su regreso a Londres significaba enfrentar no solo sus propias incertidumbres, sino también apoyar a Francesca en su búsqueda de felicidad y plenitud. Capítulo 7. En una carta del conde de Kilmartin a su esposa, se describe cómo ha encontrado satisfacción en su trabajo en Madrás y cómo ha adoptado la costumbre europea de vivir fuera de la ciudad. Madrás tiene un encanto particular, con su cielo de un azul cegador, evocando imágenes griegas. En Londres, Francesca declara a Michael su deseo de tener un hijo, sorprendiendo a su interlocutor. Con 26 años y tras haber perdido a su marido John, Francesca expresa su intención de casarse nuevamente, no por amor, sino con el objetivo de tener un hijo. Michael, confundido y tratando de comprender, le sugiere que primero necesitaría un marido, a lo que Francesca responde que por eso ha vuelto a Londres, con la intención de comprarse un marido, sin tener a alguien específico en mente aún. Francesca se muestra decidida pero también consciente de las dificultades que podría enfrentar, especialmente considerando su anterior aborto espontáneo. Michael intenta consolarla, pero ella sigue sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Mientras conversan, Francesca se percata de que Michael es muy atractivo, algo que la desconcierta y la asusta. De regreso a casa, Francesca decide inmediatamente buscar a su madre, Violet, para visitar a la modista y cambiar sus vestidos de medio luto. Durante el trayecto, Francesca pregunta a Violet por qué nunca se volvió a casar. Violet le cuenta cómo la muerte repentina de su esposo la dejó aturdida y sin deseos de casarse de nuevo, encontrando consuelo en sus hijos y en la estabilidad económica que su marido les dejó. Francesca, a su vez, expresa su deseo de encontrar a alguien adecuado, aunque no igual a John, y su miedo a deshonrar su memoria. Michael, por su parte, se sumerge en su mal humor, lidiando con los recuerdos y pertenencias de John que aún llenan su casa. La idea de Francesca casándose de nuevo y teniendo hijos le resulta perturbadora, pero se da cuenta de que no puede hacer nada al respecto. Mientras se debate con sus emociones, la incomodidad física y mental lo lleva a retirarse a su cama, anticipando una larga noche de reflexiones. Capítulo 8. Francesca y su familia esperaban a Michael para cenar, pero él no aparecía. Francesca se inquietaba, pues el recuerdo de su perturbador encuentro en el parque seguía fresco. La hermana menor, Hyacinth, comentaba despectivamente sobre la reputación de Michael, lo que irritaba a Francesca, que lo defendía a pesar de todo. Decidida a averiguar el motivo de su ausencia, Francesca se dirige sola a la casa Kilmartin. Al llegar, es recibida por el lacayo, quien confirma que Michael está en casa. Francesca sube a su habitación y lo encuentra enfermo, postrado en la cama con una fiebre alarmante. Él intenta restar importancia a su estado, pero finalmente admite que sufre de malaria, una enfermedad que contrajo en India. Francesca, horrorizada y preocupada, se dispone a cuidarlo, a pesar de que él insiste en que no es necesario. Francesca, decidida a ayudar, se va a buscar una manta adicional y se la pone a Michael, luego le pregunta por los medicamentos que necesita. Encuentra un frasco de quinina, el remedio para la malaria,
y se asegura de que esté disponible para su próximo ataque de fiebre. Michael se muestra agradecido por su compañía, admitiendo que su presencia hace la situación más llevadera. A la mañana siguiente, Michael se siente algo mejor, aunque aún débil. Francesca, que ha pasado la noche en una incómoda silla junto a su cama, se despierta y le pregunta cómo se siente. Michael le explica que la fiebre va y viene cada 2 días, y que no hay mucho más que hacer que esperar. Francesca decide que deben ocultar la verdad a su madre y a la familia para evitar preocupaciones innecesarias. Antes de irse a casa para tranquilizar a su madre, Francesca promete volver pronto y seguir cuidando de Michael. A pesar de las dificultades y la tensión, la situación refuerza el vínculo entre ellos, mostrando la profundidad de su conexión y la importancia que tienen el uno para el otro. Capítulo 9. Ocultar la enfermedad de Michael no fue tarea fácil. Mientras Francesca y Michael lograban mantener a la aristocracia alejada con excusas sobre su instalación en la nueva casa, controlar a los criados y a la propia familia Brierton resultaba mucho más complicado. Hyacinth, con su curiosidad insaciable, constantemente cuestionaba por qué Francesca visitaba la casa Kilmartin todos los días. Francesca intentaba desviar la atención y evitar las preguntas, pero su hermana no se daba por vencida fácilmente. La situación empeoró cuando Violet, la madre de Francesca, decidió acompañarla a la casa Kilmartin. Violet deseaba ver a Michael, y Hyacinth también insistía en ir, lo que preocupaba aún más a Francesca. Ante la insistencia de su madre, Francesca decide ir sola a ver a Michael antes de que lleguen los demás, para asegurarse de que esté presentable y preparado para la visita inesperada. Al llegar a la casa, Francesca encuentra a Michael disfrutando de un raro momento de paz. Le informa nerviosamente que Violet está por llegar y que cree que ellos dos están envueltos en un romance. Michael, sorprendido pero divertido por la idea, trata de calmar a Francesca, aunque ella está visiblemente agitada y horrorizada ante la insinuación. Michael, con su habitual sarcasmo, intenta bromear sobre la situación, pero Francesca no puede ver el lado divertido de la situación. La llegada de Janet y Ellen, las madres de Michael, a la casa Kilmartin alivia parte de la presión sobre Francesca. Ellas toman control de la situación, asegurando que la enfermedad de Michael se mantenga en secreto para evitar que su reputación se vea afectada. Con la llegada de las madres, Francesca puede centrarse en sus propios planes de matrimonio sin la constante vigilancia y preocupación por Michael. Michael, a medida que se recupera, asume sus nuevas responsabilidades como conde con diligencia. Francesca observa cómo Michael organiza reuniones con el primer ministro, el abogado de la familia y el administrador de las propiedades, admirando su capacidad para manejar sus nuevas obligaciones. Janet y Ellen también se aseguran de que Michael esté listo para los eventos sociales, insistiendo en que visite al sastre para tener trajes adecuados para la temporada. Durante el desayuno, Janet y Ellen elogian a Michael por su recuperación y le recuerdan que debe asistir a la fiesta de cumpleaños de Violet. Aunque inicialmente renuente, Michael acepta la necesidad de participar en la vida social, entendiendo la importancia de mantener las apariencias y cumplir con sus deberes. Francesca y Michael continúan su dinámica de provocaciones mutuas, con Francesca disfrutando de la oportunidad de irritar a Michael. Sin embargo, ella también se da cuenta de que Michael ha cambiado, asumiendo su rol de conde con seriedad y dedicación. Aunque sigue viendo a Michael como su amigo y confidente, un momento de comprensión mutua la hace cuestionar la naturaleza exacta de su relación. Capítulo 10. Francesca estaba en la fiesta de cumpleaños de su madre, rodeada de la curiosidad implacable de la alta sociedad londinense. La señora Featherington, una conocida cotilla, se acercó para interrogarla sobre Michael, el nuevo conde de Kilmartin, antes de alejarse. Francesca ya estaba agotada de repetir las mismas respuestas, pues desde que se anunció la presencia de Michael en la fiesta, todos querían saber sobre él. Entonces apareció Lady Danbury, la anciana franca y arisca que solía infundir respeto con solo su presencia. Francesca, a pesar de todo, la encontraba entretenida. Lady Danbury, con su bastón golpeando el suelo, se quejaba del misterio sobre la edad de Violet, la madre de Francesca, y también preguntó directamente por Michael. Francesca, intentando mantener la compostura, explicó que aún no había llegado, aunque se esperaba que lo hiciera.
Francesca observó cómo Lady Danbury se dirigía hacia Colin, su hermano, dejándola nuevamente sola. Con la necesidad de escapar de más preguntas inquisitivas, Francesca decidió unirse a su hermana Louise y a sus cuñadas Kate y Sophie. A pesar de sus mejores esfuerzos para evitar hablar sobre Michael, la conversación rápidamente se centró en él. Eloise y las demás bromearon sobre la situación, pero Francesca estaba claramente frustrada. Se daba cuenta de que la presencia de Michael no solo atraía la atención de todas las mujeres casaderas, sino también la de las casadas que buscaban una aventura. Esto solo aumentaba su impaciencia por su llegada para acabar con las especulaciones. Finalmente, Michael apareció, rodeado de mujeres que se reían coquetas de sus palabras. Francesca, al ver cómo todas lo admiraban, sintió una mezcla de irritación y algo que no quería reconocer como celos. Sophie sugirió que Francesca debía ir a saludar a Michael en público para demostrar la buena relación entre ellos y su aceptación del nuevo conde. Aunque a regañadientes, Francesca aceptó la sugerencia, consciente de la lógica detrás de ella. Antes de dirigirse a Michael, Francesca decidió tomarse un momento para recomponerse. Se encaminó al tocador de señoras, escuchando a Louise llamarla cobarde por lo bajo. La palabra resonó en su mente, haciéndola sentir aún más decidida a enfrentar a Michael y demostrar que no había perdido su valentía. Mientras Francesca se preparaba para el inevitable encuentro, se daba cuenta de la nueva dinámica entre ella y Michael. Ya no eran solo amigos y confidentes, ahora eran un conde y una viuda, y sus interacciones serían observadas y analizadas por todos a su alrededor. Aunque no podía negar la atracción que sentía, sabía que debía mantener su compostura y enfrentar la situación con la dignidad que se esperaba de ella. Capítulo 11. Michael había notado a Francesca en el momento en que entró al salón de baile. Se veía deslumbrante con su vestido azul y un nuevo peinado. La observó mientras salía por la puerta del lado noroeste, probablemente dirigiéndose al tocador de señoras. Siempre supo dónde estaba Francesca, como si tuviera un sexto sentido para detectarla en cualquier lugar. Ese conocimiento constante le había causado dolor durante años, y aunque la distancia había aliviado un poco su tormento, el recuerdo de Francesca nunca se desvaneció por completo, ni siquiera en la lejana India. Ahora, de regreso en Londres, Michael se encontró rodeado de mujeres que competían por su atención. Las damas de la alta sociedad estaban ansiosas por presentarle a sus hijas solteras, mientras que las mujeres casadas buscaban aventuras. Aunque al principio esto le parecía divertido, pronto se dio cuenta de que se convertiría en una carga. Francesca regresó al salón y Michael decidió acercarse a ella, a pesar de tener que abrirse paso entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, Francesca sonrió ligeramente, y Michael sintió que su mundo se volvía del revés una vez más. Cada vez que creía conocerla por completo, ella cambiaba de alguna manera, manteniéndolo siempre fascinado y desesperado. Se encontraron a medio camino y comenzaron a conversar. Michael intentó mantener la compostura, pero Francesca no tardó en darse cuenta de que algo lo perturbaba. Ella se divertía con la situación, riéndose de cómo las mujeres lo perseguían, pero no comprendía el dolor que sus palabras le causaban. Michael había cultivado su reputación de libertino precisamente para proteger su verdadero sentir por Francesca, para que ella nunca sospechara lo mucho que significaba para él. La conversación se tornó incómoda cuando Francesca le sugirió que bailara con otras mujeres, insinuando que debería considerar el matrimonio. Michael, herido y amargado, respondió con sarcasmo, lo que llevó a un tenso intercambio entre ambos. Finalmente, Francesca se alejó, dejando a Michael con una sonrisa amarga mientras contemplaba el salón de baile. Al día siguiente, Francesca se sentía fatal por la conversación de la noche anterior. La llegada de innumerables flores a su casa la dejó desconcertada. Las tarjetas de los admiradores, desde el marqués de Chester hasta el vizconde de Trebelstam, llenaban su salón. Janet, la madre de John, la apoyaba y la animaba a aceptar su nueva realidad como una viuda deseable en el mercado matrimonial. Cuando Michael entró en la sala y vio las flores, se mostró irritado y celoso. Francesca le explicó que ambos estaban en la misma posición de ser perseguidos por la sociedad, pero Michael no pudo ocultar su amargura. Aunque intentó disculparse por su comportamiento de la noche anterior, Francesca notó que algo en él había cambiado.
A pesar de las disculpas, la tensión entre ellos no desapareció por completo, y Francesca quedó preguntándose si alguna vez volverían a tener la misma relación que antes. Capítulo 12. Michael estaba sentado en su club, reflexionando sobre sus recientes interacciones con Francesca y la confusión que sentía. La fiesta de cumpleaños de Violet Brierton lo había dejado con una sensación de irritación y arrepentimiento. Francesca había estado tan feliz al mencionar la posibilidad de que él encontrara el amor, pero Michael solo pudo responder con sarcasmo y frialdad. Sabía que Francesca, con su mente analítica, ya estaba pensando en posibles candidatas para él, lo cual le parecía patético e insoportable. Michael sabía que pronto Francesca encontraría un marido y se marcharía de la casa, lo que significaba que no tendría que verla todos los días. Aunque seguirían siendo amigos, la frecuencia de sus encuentros disminuiría drásticamente. En el club, Sir Geoffrey Fowler se acercó a Michael y comenzó una conversación trivial, pero pronto abordó el tema que le interesaba, Francesca. Michael sintió como si le hubieran dado un puñetazo al escuchar que Sir Geoffrey planeaba cortejar a Francesca. Intentó mantener la calma, pero la charla superficial sobre la doble dote de Francesca y la expectativa de librarse de ella lo llenaron de ira. Más tarde, llegó el vizconde Trebelstam, quien también tenía intenciones de cortejar a Francesca. Michael, ya irritado, tuvo que soportar otra conversación sobre las cualidades de Francesca y las ventajas de casarse con ella. La situación empeoró cuando Lord Hardwicke, un hombre grosero y borracho, hizo comentarios lascivos sobre Francesca, lo que llevó a Michael a atacarlo físicamente. El incidente atrajo la atención de Colin Brierton, el hermano de Francesca, quien invitó a Michael a una conversación en privado. Colin, con su astuta observación y aguda inteligencia, sugirió que Michael debería casarse con Francesca. Michael, atrapado entre sus sentimientos y su lealtad a su difunto primo John, no pudo evitar la confrontación con Colin. Colin, siempre perspicaz, planteó que Francesca podría precipitarse en su elección de marido debido a su deseo de tener hijos. Michael, aunque sabía que Francesca era lo suficientemente fuerte para dejar un matrimonio infeliz, se dio cuenta de que la preocupación de Colin no era infundada. La conversación dejó a Michael con una revelación impactante: deseaba casarse con Francesca. Sin embargo, la culpa y la conciencia de haber deseado en secreto la muerte de John lo mantenían atrapado en un dilema moral. Finalmente, Michael se marchó, consciente de que nunca podría dejar de pensar en Francesca y en lo que podría haber sido. Capítulo 13. Durante una semana entera, Francesca se vio rodeada de flores, bombones y poemas recitados en voz alta en la entrada de su casa. La atención que recibía superaba incluso a la de las debutantes más jóvenes y bellas, convirtiendo cada día en un desfile interminable de pretendientes. Michael, por su parte, no soportaba esta situación, encontrando repulsivo tropezarse continuamente con los enamorados de Francesca. Aunque él también tenía admiradoras, no le parecía justo que ellas no pudieran visitarlo libremente, como lo hacían los pretendientes de Francesca. Michael se sentía atrapado por la conversación que había tenido con Colin Brierton. La sugerencia de casarse con Francesca lo perseguía constantemente. Aunque jamás había considerado seriamente esa idea, ahora no podía dejar de pensar en ella. Sabía que, si Colin lo sospechaba, eventualmente Francesca también podría enterarse, y eso lo llenaba de terror. Una noche, durante un baile en la casa de los Berwick, Michael no podía apartar la vista de Francesca, quien lucía radiante en un vestido verde. Su madre, Ellen, le sugirió que bailara con ella, pero él se excusó, prometiendo que lo haría después de terminar su copa. Sin embargo, cuando finalmente se decidió a buscarla, Francesca había desaparecido del salón. Con el corazón en un puño, Michael salió al jardín, siguiendo la voz de Francesca. La encontró con Sir Geoffrey Fowler, quien se había sobrepasado en sus atenciones. Francesca, atrapada contra un árbol, intentaba zafarse de los avances de Sir Geoffrey. Michael, al ver la escena, se lanzó sobre él con una furia descontrolada, derribándolo al suelo y plantándole una bota en el pecho. Francesca intentó calmar a Michael, temiendo las consecuencias de un enfrentamiento tan violento. Michael, lleno de rabia, le advirtió a Sir Geoffrey que si volvía a acercarse a Francesca, lo mataría. Sir Geoffrey, aterrado, se escabulló rápidamente, dejándolos solos en el jardín. Francesca,
sorprendida y agradecida, intentó disculparse por haber salido al jardín con Sir Geoffrey. Michael, todavía furioso, le dijo que no era culpa suya. La intensidad de la situación la dejó sin palabras. Michael, con la respiración agitada, parecía estar sufriendo. Francesca intentó consolarlo, pero él se mostró distante y dolido. Decidiendo que lo mejor era regresar a casa, Francesca pidió a Michael que se encargara de presentar sus disculpas en el salón. Mientras se dirigían al coche, ella le preguntó cómo había sabido que estaba en el jardín. Michael, con tristeza en la voz, le confesó que siempre la estaba observando. Esa respuesta la dejó pensando toda la noche, sintiéndose más confundida que nunca sobre sus sentimientos hacia Michael. Capítulo 14. 3 horas después de regresar a la casa, Francesca escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza, señal de que Michael había vuelto. Janet y Ellen ya habían llegado y le habían dicho que Michael se había marchado al club después del baile, probablemente para evitarla. Sin embargo, Francesca sentía una necesidad inexplicable de verlo y escucharlo, de asegurarse de que todo estaba bien entre ellos. Sin pensarlo mucho, salió al pasillo en cuanto oyó sus pasos en la escalera. Michael, visiblemente agotado, se sorprendió al verla. Francesca se quedó sin palabras al notar lo guapo que era, con su corbata suelta y el pelo desordenado. Aunque no tenía nada preparado para decir, lo único que logró articular fue un simple saludo. Michael, con voz cansada, respondió que estaba bien y que solo quería descansar. Francesca aprovechó la oportunidad para agradecerle por haberla defendido de Sir Geoffrey, aunque Michael se mostró sarcástico y paternalista al respecto. A pesar de su aparente indiferencia, Francesca no podía dejar pasar la sensación de que algo estaba mal entre ellos. Con determinación, le preguntó por qué estaba tan enfadado con ella. Michael negó estar enfadado, pero Francesca insistió, convencida de que había algo más. La tensión entre ellos aumentó hasta que Michael, cansado de la insistencia de Francesca, le sugirió que se fuera a la cama. Sin embargo, Francesca se negó a marcharse sin obtener una respuesta clara. La situación se intensificó cuando ella lo siguió hasta su dormitorio, una acción que rompió todas las normas de decoro. Dentro del dormitorio, Francesca confrontó a Michael, exigiéndole que le explicara su comportamiento. Michael, con la voz llena de rabia contenida, le pidió que se marchara. Pero Francesca, con la voz embargada por la emoción, le preguntó si su enfado se debía a su intención de volver a casarse. Michael guardó silencio, incapaz de articular sus sentimientos. Desesperada por entender, Francesca expresó sus dudas sobre si volver a casarse sería una traición a la memoria de John. Confesó que deseaba tener un hijo y que esa era la razón principal por la que consideraba un nuevo matrimonio. Michael, conmovido por su angustia, sintió una mezcla de dolor y deseo. Francesca se giró, dándole la espalda a Michael, incapaz de contener sus emociones. Michael, impulsado por una mezcla de sentimientos, se acercó a ella, colocó sus manos en sus hombros y la giró suavemente. En ese momento, sus miradas se encontraron y todo cambió. El deseo que habían reprimido durante tanto tiempo emergió con fuerza. Michael la besó, un beso suave y tentador que despertó todos sus sentidos. El beso se intensificó, y Francesca, aunque consciente de que estaba mal, no pudo resistirse. Sus cuerpos se acercaron, y Michael exploró su boca con una pasión contenida durante años. Francesca, perdida en la intensidad del momento, se dejó llevar, acariciándolo y respondiendo a su beso con igual fervor. Cuando Michael deslizó la mano hasta su pecho, Francesca se paralizó, dándose cuenta de la intimidad del momento. Con un esfuerzo tremendo, se apartó de él, murmurando que no podía seguir. Michael, con una mezcla de deseo y frustración, la instó a marcharse si no estaba dispuesta a continuar. Francesca huyó del dormitorio, sintiéndose abrumada por sus sentimientos. Al día siguiente, decidió marcharse a casa de su madre y, poco después, a Escocia, huyendo de la intensidad de sus emociones y de la confusión que sentía hacia Michael. Capítulo 15. Michael estaba leyendo la breve carta que Francesca había dejado para Ellen y Janet, y no pudo evitar pensar en lo buena que era para mentir, especialmente cuando podía evitar decir las cosas cara a cara y hacerlo por escrito.
Francesca había inventado una excusa sobre una urgente situación en Kilmartin, mencionando un brote de fiebre moteada entre las ovejas que requería su atención inmediata. Michael sabía que eso era solo una fachada para evitar despedirse en persona. No creía por un momento que hubiera una urgencia real en Kilmartin. De ser así, Francesca lo habría informado, ya que él era el conde y ella respetaba su posición. La verdadera razón de su partida era evidente para Michael: ella estaba huyendo. Después del beso que compartieron, Francesca estaba claramente incómoda y había decidido poner distancia entre ellos. Aunque Janet y Ellen mencionaban que echaban de menos su compañía, no mostraban preocupación por su marcha. Michael, en cambio, estaba sentado en su despacho, luchando con un sentimiento de autoflagelación. La había besado, y eso lo había arruinado todo. 6 años había pasado manteniendo sus sentimientos en secreto, representando su papel a la perfección. Pero con un solo beso, todo se había desmoronado. Ese beso había superado todas sus fantasías, y ahora sufría más que nunca, consciente de lo que no podía tener. La amistad entre ellos estaba irremediablemente dañada, y Francesca se esforzaría por evitarlo. Michael sabía que ella se marchó a Escocia para escapar de él. Michael todavía no entendía completamente cómo había sucedido todo. Recordaba claramente el momento en que no pudo resistir acercarse a ella. Estaba tan cerca que podía tocarla, y cuando ella se giró, no pudo evitar besarla. Ese beso fue inevitable, algo que simplemente tenía que hacer. Mientras reflexionaba sobre esto, Michael arrugó una hoja de papel en su mano, rodeado de papeles arrugados en el suelo de su despacho. Decidió que tenía que hacer algo para superar sus sentimientos, y decidió buscar compañía femenina. 3 horas después, Michael llegó a la puerta de su club en un estado de ánimo espantoso. Había visitado la Belle Maison, un burdel discreto y de buen tono, buscando una mujer para dejar su mente en blanco. Pero ninguna de las mujeres allí presentes podía satisfacerlo. No quería una rubia, ni una morena, ni una pelirroja. Se dio cuenta de que no podía hacer el amor con ninguna mujer, estaba atrapado en su deseo por Francesca. Así que se fue a su club, donde podía beber en paz. En el club, se encontró con Colin Brierton, quien, para su consternación, decidió sentarse con él. Colin, con su habitual jovialidad, mencionó la marcha de Francesca a Escocia, sugiriendo que era sorprendente dado que la temporada social acababa de comenzar. Michael, irritado por la conversación, no podía evitar sentirse aún más frustrado. Colin continuó, insinuando que Michael debería casarse con Francesca. Michael, con el corazón roto, no pudo más que gruñir en respuesta. Colin, sin embargo, no se dejó intimidar y siguió presionándolo, afirmando que no había ningún motivo para que no se casara con ella, a excepción de los que Michael se inventaba. Finalmente, Colin reveló que se había comprometido con Penelope Featherington, lo que tomó a Michael completamente por sorpresa. Colin le explicó que Francesca querría saberlo, y Michael estuvo de acuerdo en que alguien debía informarle. Colin, aprovechando la oportunidad, sugirió que Michael debería ir personalmente a Escocia para comunicarle la noticia. Michael, sin nada que perder, decidió que aceptaría la sugerencia de Colin. Había llegado el momento de enfrentar sus sentimientos y tratar de convencer a Francesca de que se casara con él. Varios días después, Michael se encontraba frente a la puerta principal de Kilmartin, el hogar de su infancia. Sentía una mezcla de nostalgia y determinación mientras se preparaba para enfrentar a Francesca. Había ensayado 1000 veces lo que le diría, y estaba decidido a convencerla de que se casara con él. Aunque sabía que Francesca podría resistirse, estaba dispuesto a luchar por su amor. Michael tocó la puerta, esperando que su llegada no fuera completamente inesperada. Cuando la puerta se abrió, sintió que su corazón se aceleraba. Estaba listo para lo que fuera, dispuesto a hacer todo lo posible para tener una oportunidad con Francesca. Capítulo 16. Francesca se encontraba en Kilmartin, tratando de sumergirse en las tareas cotidianas para olvidar el beso que Michael Starling le había dado en Londres. Aunque llevaba los asuntos de la casa con habilidad, nada podía distraerla de la culpa y la vergüenza que sentía por desear a Michael, el primo y mejor amigo de su difunto esposo, John. Huyó a Escocia, prefiriendo ser cobarde y evitar la tentación que representaba Michael.
La rutina en Kilmartin, lejos de calmarla, la dejaba nerviosa y agitada, haciendo que buscara largas caminatas por el campo para agotarse físicamente y encontrar algo de paz. Sin embargo, ese día, al regresar a la mansión tras una caminata, fue recibida por Davis, el mayordomo, quien le informó que tenía una visita inesperada. Michael había llegado. A pesar de sus intentos de prepararse mentalmente para el encuentro, Francesca no pudo evitar sentirse abrumada por la presencia de Michael en el salón rosa. Él, con su aspecto algo desaliñado por el viaje, la esperaba junto a una ventana. Su figura más primitiva y fiera que nunca la dejó sin aliento. Michael le trajo noticias sorprendentes. Su hermano Colin se había comprometido con Penelope Featherington, algo que Francesca recibió con sorpresa y alegría. Pero la verdadera razón de la visita de Michael era otra. Con una firmeza inesperada, le propuso matrimonio, argumentando que la unión era lógica y beneficiosa para ambos. Francesca, atónita, trató de procesar la propuesta. A pesar de sus sentimientos encontrados, Michael le expuso los beneficios de su unión. Ella mantendría su título y posición, y no tendría que mudarse. Michael se acercó a ella con determinación, mientras Francesca luchaba con sus emociones y trataba de rechazar la idea, sintiendo que todo lo que él proponía era insensato. Pero Michael, sin dejarse amedrentar, le expresó que había pensado en ello profundamente y que estaba convencido de que era lo mejor para ambos. La tensión entre ellos aumentó. Francesca, desesperada, intentó terminar la conversación y se dirigió hacia la puerta, pero Michael la detuvo, tocando suavemente su brazo. La cercanía y el toque de Michael la hicieron estremecer. Con una voz que resonaba profundamente, le preguntó si no deseaba otro beso, dejándola aún más confusa y agitada, mientras el peso de la situación caía sobre ella. Capítulo 17. Michael se encontraba en una encrucijada emocional y racional. Había intentado persuadir a Francesca con argumentos lógicos, pero comprendió que solo la pasión podría convencerla. La deseaba profundamente, un deseo que había crecido exponencialmente desde aquel beso en Londres. Aunque su amor era unilateral, decidió que debía seducirla para atarla a él de manera irrefutable. Con esta determinación, Michael se acercó a Francesca, desbordando sensualidad y seguridad. Ella, visiblemente nerviosa, intentaba retroceder, pero la cercanía de Michael la detenía. A medida que él la acariciaba y besaba, Francesca comenzó a sucumbir a sus propias emociones y deseos. Michael la llevó a un estado de completa vulnerabilidad, besando y tocando cada parte de su cuerpo con una precisión calculada pero llena de fervor. Francesca, abrumada por las sensaciones, no pudo resistirse más. Su cuerpo respondía a cada caricia de Michael, y sus gemidos reflejaban un placer incontrolable. Michael, consciente de su poder sobre ella, la llevó hasta el borde del éxtasis. La pasión entre ellos se hizo palpable, y el control que Francesca intentaba mantener se desvaneció ante la intensidad del momento. Michael, arrodillado frente a ella, la besó en su intimidad, provocando que Francesca se estremeciera de placer. Cada beso, cada caricia, la acercaba más al punto de no retorno. Cuando Francesca expresó su necesidad, Michael supo que no podía esperar más. La levantó y la llevó a la alfombra, donde la penetró con un movimiento profundo y decidido. Ambos alcanzaron el clímax en una explosión de sensaciones, y Michael comprendió que lo que sentía por Francesca iba más allá del deseo físico, era un amor que tocaba su alma. Capítulo 18. La mañana siguiente fue una tormenta de emociones para Francesca. Se encontraba sumida en una mezcla de odio y arrepentimiento por haber cedido a la pasión con Michael. A pesar de su deseo de llorar, sentía que las lágrimas eran un lujo reservado para las inocentes, y ella ya no se consideraba una de ellas. Se odiaba por traicionar sus principios y su corazón, cediendo a una pasión que superaba todo lo que había conocido con su difunto esposo, John. La culpa y el deseo se mezclaban, dejando a Francesca en un estado de confusión y desasosiego. No quería enfrentar a Michael y, en un intento de escapar, salió de la casa al amanecer. Caminó sin rumbo fijo, buscando cualquier lugar donde pudiera evitar encontrarse con él. Pero la lluvia comenzó a caer, y pronto se vio obligada a refugiarse bajo un árbol, donde Michael la encontró después de horas de búsqueda. Michael, empapado y preocupado, insistió en que volvieran a la casa,
pero Francesca se mostró reacia y malhumorada. A pesar de su enojo, Michael la ayudó a montar en su caballo y la llevó hacia la antigua casa del jardinero, el único refugio cercano. La tormenta arreciaba, y la situación forzó a Francesca a aceptar su ayuda. La casita del jardinero era pequeña y acogedora, con una sola habitación. Michael, ensangrentado y embarrado por haber improvisado un refugio para su caballo, trató de encender un fuego mientras Francesca lo observaba con una mezcla de temor y resentimiento. La tensión entre ellos era palpable, y aunque Michael intentaba ser amable, Francesca no podía evitar su enojo. Mientras Michael se quitaba la ropa mojada, Francesca luchaba por mantener la compostura. Finalmente, se sentó cerca del fuego, aún en su vestido empapado. Michael, preocupado por su salud, insistió en que se acercara al calor, pero Francesca se resistió. La conversación derivó en el tema del matrimonio. Michael le recordó su propuesta, pero Francesca, amargada, le dijo que lo consideraría. La posibilidad de estar embarazada añadió una capa de complejidad a la situación. Francesca dejó claro que solo se casaría con él si fuera por el bien de un bebé, lo que enfureció a Michael. A pesar de la tensión, Michael no podía dejar de amarla. Se acercó a ella, pidiéndole un beso, y Francesca, a pesar de todo, no se alejó. Cuando finalmente se acercaron, la conexión entre ellos se hizo innegable, y Michael supo que Francesca era suya. Capítulo 19. Francesca, con el corazón acelerado y el cuerpo encendido por el deseo, cedió una vez más a Michael. A pesar de que cada parte racional de su ser le gritaba que se detuviera, su cuerpo anhelaba más. Michael, con sus manos exploradoras, desnudó a Francesca con destreza, dejándola solo en su delgada camisola. La tela mojada se pegaba a su cuerpo, volviéndola casi transparente. La mirada de Michael reflejaba una emoción intensa, y Francesca comprendió que sus palabras eran más que simples halagos. Michael la levantó en brazos y la llevó a la cama, donde la desnudó completamente. Aunque Francesca tuvo la oportunidad de detenerlo, no pudo resistirse a acercarse para otro beso. Desnudándose con lentitud, Francesca disfrutó del poder que ejercía sobre Michael, observando cómo su deseo crecía con cada movimiento. Finalmente, con la camisola fuera, se puso de pie sobre la cama, manteniéndose fuera del alcance de Michael, quien la observaba con una mezcla de desesperación y deseo. Francesca decidió tomar el control. Empujó a Michael, haciéndolo caer de espaldas, y comenzó a provocarlo sensualmente. Cada caricia, cada susurro, cada movimiento estaba destinado a llevar a Michael al borde. Mientras él la observaba con ojos ardientes, Francesca se deleitaba en su poder, sabiendo que él haría cualquier cosa que ella pidiera. Michael, por su parte, seguía todas sus instrucciones, disfrutando de cada momento. Francesca, aún controlando el ritmo, se acercó a él y permitió que usara una mano para tocarla. La sensación fue tan intensa que finalmente le permitió usar ambas manos. Michael, obedeciendo sus órdenes, la acarició y besó, llevándola a un estado de frenesí. Francesca, sintiendo que perdía el control sobre sí misma, finalmente permitió que Michael la guiara. Él la levantó y la bajó lentamente sobre su miembro, llenándola completamente. La sensación era abrumadora, y Francesca, sin aliento, comenzó a moverse rítmicamente. Con cada movimiento, el placer aumentaba, y ambos se acercaban al clímax. Francesca gritaba el nombre de Michael mientras su cuerpo se arqueaba y se movía al ritmo de él. Finalmente, ambos alcanzaron el orgasmo en una explosión de sensaciones. Después, Michael, aún con su nombre en los labios, le pidió que se acostara a su lado. Francesca, agotada y satisfecha, se durmió profundamente, sintiéndose segura y amada. Michael permaneció despierto, susurrando su nombre y otras palabras de amor, mientras acariciaba su cabello suavemente. Capítulo 20. El amanecer trajo incertidumbre a Francesca. A pesar de haber pasado momentos íntimos con Michael, no encontraba paz. La lógica le dictaba que, después de compartir la cama con él, debía aceptar su propuesta de matrimonio, especialmente considerando las normas de su sociedad. Sin embargo, la decisión no se le hacía evidente. Temía enfrentarse a sus propios sentimientos, paralizada por la incertidumbre. Michael no entendía su reticencia.
La noche anterior, después de su encuentro en la casa del jardinero, Francesca había encontrado una nota de él explicando que llevaría a Félix al establo y volvería con otro caballo. Pero solo trajo uno, obligándola a compartir la silla con él, esta vez montando detrás de él. Al llegar a casa, él la llevó al salón rosa y cerró la puerta, planteándole de nuevo la cuestión del matrimonio. Su negativa a dar una respuesta inmediata enfureció a Michael, quien le recordó la implicancia de su intimidad. A la mañana siguiente, Francesca no encontró a Michael al abrir la puerta, sino a una criada con una bandeja de comida. Durante el resto del día, recibió varias bandejas con comida, pero ningún mensaje de él. Esta inesperada atención de Michael, quien respetaba su solicitud de tiempo y espacio, la confundía. Después de desayunar, Francesca salió de la casa y pasó horas caminando por los campos, intentando escapar de sus pensamientos y de Michael. Sin embargo, el cansancio y el frío la obligaron a regresar. Al entrar, se encontró con Michael en la biblioteca, quien la invitó a tomar té con una afabilidad que la desarmó. Michael la atendió con una consideración inesperada, sirviéndole té y ofreciéndole galletas. Le mostró un ramillete de flores delicadas, gesto que ella no supo cómo interpretar. Michael explicó que estaba cortejándola, haciéndole sentir que merecía más que solo un encuentro físico. Sin embargo, sus palabras suaves y seductoras la desarmaron. La biblioteca, normalmente el lugar menos romántico de la casa, se convirtió en un espacio de tensión cargada de deseo. Francesca, luchando con sus propios sentimientos, se sintió atrapada entre el deseo y la razón. Cuando él le sugirió que podría besarla para despedirse, ella se sintió incapaz de moverse. Michael, con un toque suave y palabras dulces, la dejó aún más confundida. La despedida, con un simple beso en la mano, se convirtió en un momento cargado de significado. Finalmente, Michael le susurró que soñara con él, pero también le ofreció quedarse para algo más que un sueño. Francesca, incapaz de resistir, decidió quedarse, sucumbiendo al encanto de Michael, quien le mostró lo romántica que puede ser una biblioteca. Capítulo 21. 3 semanas después, Francesca seguía sin resolver qué hacer. Michael le había propuesto matrimonio 2 veces más, y ella evadía la respuesta, consciente de que aceptar significaba enfrentar sus sentimientos por él, por John y por ella misma. Se decía que solo se casaría si quedaba embarazada, pero seguía dejándose seducir, buscándolo en la noche, aunque se engañara pensando que solo buscaba compañía. Michael, cada vez más impaciente, ocultaba su frustración detrás de gestos románticos. Sin embargo, ella percibía las señales sutiles de su exasperación. Después de cada conversación evitada sobre el matrimonio, él la hacía el amor con renovada urgencia, mezclando pasión y rabia. Francesca, incapaz de decir sí o no, se encontraba atrapada entre el deseo y la culpa, incapaz de romper el ciclo de encuentros nocturnos. Una mañana, al notar las primeras señales de su menstruación, Francesca se sintió abrumada por la tristeza. Sabía que no estaba embarazada, y aunque era algo esperado debido a sus ciclos irregulares, el impacto fue devastador. Michael la buscó esa noche, pero ella lo rechazó, alegando que no era el momento oportuno. A pesar de su decepción, él comprendió y se retiró. La regla no duró mucho y cuando terminó, Michael, discretamente, le preguntó si ya había pasado. Ella, incapaz de mentirle, confirmó que sí. Con una sonrisa secreta, él la llevó a la cama, ansioso por retomar su intimidad. Pero justo cuando la pasión estaba a punto de desbordarse, Francesca se retiró, presa de una repentina claridad. Se apartó de él, y aunque él intentó seguirla, finalmente comprendió la seriedad de su conflicto interno. En un arranque de desesperación, Michael le exigió saber por qué seguía allí si tanto lo rechazaba. Francesca, incapaz de encontrar una respuesta coherente, se dio cuenta de que debía irse. Michael, devastado, la echó de la casa, incapaz de soportar más la incertidumbre de su relación. Ella huyó de la casa y se refugió en el mirador que John había construido para ella. Allí, entre lágrimas y temblores, se enfrentó a sus sentimientos, preguntándose de qué estaba huyendo realmente. Mientras tanto, Michael, consumido por la rabia y la desesperación, destrozó su habitación en un arrebato de furia. Tras unas horas de introspección dolorosa, comprendió que había revelado su amor a Francesca de la peor manera posible.
La había amado durante 6 años y todo había terminado en un instante de furia descontrolada. Francesca volvió a la casa y golpeó tímidamente la puerta del cuarto de Michael. Él, sorprendido, la dejó entrar. Ella, empapada y temblando, le dijo en voz baja que aceptaba casarse con él si aún la quería. Michael, agotado y escéptico, le preguntó por qué. Ante su respuesta insegura, le exigió una promesa de que no se retractaría. Francesca, sincera, lo prometió. Con renovada determinación, Michael la abrazó y la llevó a la cama. Esa noche, ella fue completamente suya, entregándose sin reservas, aceptando su amor y su deseo. La tensión y la pasión que habían contenido durante tanto tiempo se desbordaron, uniéndolos en una conexión inquebrantable. Capítulo 22. Organizar la boda con Michael resultó ser un reto inesperado para Francesca, especialmente al momento de comunicar la noticia a su familia y amigos. Aunque había aceptado la idea de casarse con él, seguía enfrentándose a la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para explicarlo a los demás. Janet, quien siempre había apoyado su decisión de volverse a casar, probablemente nunca habría considerado a Michael como un posible candidato. Sentada en su despacho, Francesca trataba de escribir las cartas, arrugando un papel tras otro en sus intentos fallidos. En medio de este proceso, Michael entró con la correspondencia, entregándole una carta de su madre. Al abrirla, se sorprendió al ver 4 páginas llenas, ya que su madre usualmente se limitaba a 1 o 2 páginas. Con cada línea que leía, Francesca se sorprendía más. Colin y Penélope se habían casado, adelantando la boda más de un mes, y Eloise, su hermana, también se iba a casar, con un hombre que nunca había conocido. Michael, al observar su reacción, la tranquilizó, recordándole que había estado en Escocia y que probablemente no hubo tiempo de informarle antes. En medio de la sorpresa y la ligera irritación, Michael le propuso casarse ese mismo día. Su propuesta, inesperada y audaz, la dejó atónita. Aunque la idea de una boda precipitada la inquietaba, Michael argumentó que en Escocia no necesitaban proclamas y que podían casarse rápidamente. Al final, Francesca accedió, aunque no sin antes imponerle la condición de fidelidad absoluta. Esa misma noche, Michael, complacido con el giro de los acontecimientos, reflexionaba sobre su recién encontrado estado de marido. El día había sido un torbellino de emociones, y ahora, al desvestirse para acostarse, se sentía abrumado por la realidad de tener a Francesca como su esposa. Abrió la puerta que comunicaba su dormitorio con el de ella y se detuvo un momento, saboreando la nueva realidad de su derecho a estar ahí. Francesca estaba junto a la ventana, vistiendo un camisón azul que se ceñía a su cuerpo. Michael, maravillado, avanzó hacia ella. Al verla dudar, él la tranquilizó, asegurándole que todo había salido bien. La besó, sintiendo una nueva sensación de pertenencia y la falta de furtividad y desesperación que antes marcaban sus encuentros. La besó larga y suavemente, deslizando las manos por su cuerpo, disfrutando de cada momento. Francesca, aún sorprendida por la intensidad de sus sentimientos, se dejó llevar, sintiéndose mimada y adorada. Michael la acarició con ternura, encendiendo su pasión. La levantó y la llevó a la cama, donde continuaron su unión, sintiéndose más conectados que nunca. Mientras hacían el amor, Francesca se dio cuenta de que todo era diferente. La intensidad de sus sentimientos, la conexión con Michael, todo era más profundo y significativo. Al alcanzar el orgasmo, sintió una explosión de placer, y Michael, al eyacular, gritó su nombre como una oración. Después, mientras se acurrucaban juntos, Francesca reflexionaba sobre la diferencia de esa noche. Estaba cansada, saciada, pero no podía dormir. La sensación de haber cruzado una línea, de haber entrado en una nueva etapa de su vida, la mantenía despierta, reflexionando sobre lo que significaba ser la esposa de Michael y la profundidad de su conexión. Capítulo 23. Michael se encontraba en la mesa del desayuno con un aspecto desmejorado, y Francesca, preocupada, se lo hizo notar. Llevaban 2 semanas casados y esa mañana él se había levantado temprano, dejando su lado de la cama frío. Francesca observó que Michael estaba pálido y con mala postura, sugiriéndole que volviera a la cama a descansar, pero él insistió en que estaba bien, aunque su tos lo contradecía.
Después de varios intentos por convencerse mutuamente, Francesca, decidida, se levantó y le ordenó que volviera a la cama. A pesar de sus protestas, ella logró llevarlo a su dormitorio, preocupada por su condición. 10 horas después, Francesca estaba aterrada al ver que la fiebre de Michael no bajaba. Aunque él insistía en que no era malaria, su estado empeoraba y no tenía manera de confirmar si estaba en lo correcto. Francesca, sin conocimientos médicos suficientes, se sentía impotente. Recordaba lo que Michael le había contado sobre sus ataques anteriores y le preocupaba la proximidad de este nuevo episodio. Con Michael dormido, Francesca salió al mirador para despejarse. La lluvia comenzó a caer, intensificándose rápidamente. Sentada allí, Francesca dejó salir sus sollozos, sintiéndose abrumada por la posibilidad de perder a Michael. La idea de quedar viuda por segunda vez la llenaba de terror y desesperación. Reflexionando sobre sus sentimientos, se dio cuenta de que amaba a Michael, no solo como amigo, sino como marido y amante. Ese amor era tan profundo como el que había sentido por John. Mientras lloraba y luchaba con sus emociones, Francesca deseó que Michael no muriera. La lluvia se intensificaba, reflejando su estado de ánimo. Finalmente, decidió que debía enfrentar su miedo y luchar por él. Michael despertó al día siguiente, sorprendido al ver la luz del día. Se sentía agotado y enfermo, pero estaba consciente de su entorno. Francesca, al entrar sigilosamente en la habitación, se sorprendió al verlo despierto. Aunque Michael intentó minimizar su estado, ella notó que tenía fiebre. Al tocarle la frente, Francesca se dio cuenta de que la fiebre persistía, lo que indicaba que no era malaria. La fiebre de la malaria siempre remitía al día siguiente del ataque, lo que significaba que Michael estaba sufriendo de otra enfermedad. Esta revelación trajo un alivio inesperado, ya que significaba que no estaba en peligro de muerte inminente. Francesca, emocionada y aliviada, le explicó a Michael que la fiebre persistente indicaba que no era malaria. Aunque Michael había insistido en eso, ahora también lo entendía y se sentía reconfortado. Francesca, aún emocionada, le aseguró que no se iba a morir y salió apresuradamente de la habitación para ocuparse de algo urgente. Michael, desconcertado pero aliviado por la noticia, observó cómo Francesca salía de la habitación prometiendo volver pronto. Aunque no comprendía del todo sus acciones, confiaba en que todo iba a mejorar. Capítulo 24. Francesca se encontraba sentada frente a su escritorio, escribiendo cartas para informar a sus familiares de su reciente matrimonio con Michael. Se daba cuenta de lo difícil que sería comunicarlo, especialmente a Janet, la viuda de John, su primer marido. Las palabras se le escapaban y, al final, solo podía expresar que casarse con Michael había parecido lo correcto. Mientras Francesca luchaba con sus pensamientos, Michael, aunque todavía débil, empezó a sentirse un poco mejor después de haber comido algo ligero. Decidió que era momento de asearse y cambiarse de ropa. Se puso un camisón limpio y, al no querer volver a meterse en las sábanas sudadas, llamó a Rivers para que las cambiaran. Luego, se sentó en su sillón de orejas, girándolo para mirar por la ventana. El día estaba soleado, y al observar los jardines, vio a Francesca caminando con rapidez, llevando algo en la mano. Intrigado, Michael preguntó a Rivers si sabía a dónde iba Francesca. El criado informó que ella había pedido al jardinero que le cortara peonías, las flores favoritas de John y las mismas que usó en su ramillete de boda. Michael comprendió entonces que Francesca se dirigía a la tumba de John. Preocupado por los sentimientos de culpa que Francesca pudiera tener, Michael se levantó y comenzó a vestirse, decidido a acompañarla y apoyarla. Sabía cómo la culpa podía devorar el corazón y no quería que Francesca sufriera así. Aunque aún estaba débil, sentía que era su deber ayudarla a encontrar paz. En el camposanto, Francesca estaba sentada sobre una manta, hablando con la tumba de John. Le contaba sobre el clima, sus caminatas bajo la lluvia y, finalmente, le confesaba que había empezado a sentir algo por alguien más. Con una mezcla de nerviosismo y sinceridad, reveló que amaba a Michael y que creía que John lo aprobaría. Mientras hablaba, sintió una especie de paz interior, una certeza de que John habría querido que ella y Michael estuvieran juntos. De repente, Francesca escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio a Michael, pálido y débil, apoyado en un árbol. Al verlo,
sintió una ola de alivio y amor. Le preguntó si había escuchado lo que dijo y, al confirmar el que sí, Francesca le declaró su amor. Michael, con la voz ronca y llena de emoción, le dijo que también la amaba. Se abrazaron con fuerza, ambos llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo una conexión profunda y renovada. Francesca le aseguró que su amor por John siempre tendría un lugar en su corazón, pero que ahora, Michael era su presente y su futuro. Se prometieron amor eterno y, tomados de la mano, regresaron a casa, sabiendo que enfrentarían cualquier desafío juntos. Francesca comentó que tenía planeado hacer algo muy romántico para confesarle su amor, pero Michael le aseguró que no necesitaba gestos grandiosos, lo único que necesitaba era su amor y su presencia. El amor que compartían era todo lo que necesitaban para enfrentar el futuro con esperanza y felicidad. Aunque el camino había sido difícil, ambos estaban listos para comenzar esta nueva etapa juntos, apoyándose mutuamente y construyendo una vida llena de amor y comprensión. Epílogo. Una carta escrita por Janet Starling, la viuda condesa de Kilmartin, a su sobrino Michael Starling, revela un profundo e íntimo mensaje. Janet comienza reconociendo que el anuncio del matrimonio de Michael con Francesca la tomó por sorpresa, a diferencia de Ellen, quien lo vio venir. Sin embargo, Janet rápidamente aclara que esta sorpresa no implica desaprobación. Ella admite que, aunque le costó un poco entenderlo al principio, ahora ve claramente que Michael y Francesca forman una pareja perfecta, conectando en un nivel superior tanto en mente como en alma. Janet reflexiona sobre el dolor que aún siente por la pérdida de su hijo John, quien permanece vivo en su corazón y cuya muerte sigue lamentando cada día. Este dolor se mezcla con un consuelo profundo al saber que tanto Michael como Francesca compartieron un amor genuino por John. Janet ofrece su bendición a la pareja y agradece a Michael por haber permitido que su hijo amara a Francesca primero, lo cual para ella es un acto de generosidad inmensa. La carta, fechada en junio de 1824, transmite no solo la bendición y aceptación de Janet hacia el matrimonio de Michael y Francesca, sino también un reconocimiento de los complejos y profundos lazos emocionales que unen a los tres. Gracias por acompañarme en este resumen de El corazón de una Brierton. Espero que hayan disfrutado de esta travesía literaria y que se animen a descubrir el libro completo. No olviden suscribirse al canal para más resúmenes y recomendaciones literarias. Hasta la próxima lectura.